Como sabéis, la misión de la Fundación AZ, que antes se llamaba Compromiso Transparencia, sigue siendo fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Y nosotros, por transparencia voluntaria en la web, pues entendemos ese esfuerzo que hacen las instituciones por publicar la información relevante, haciéndola visible, accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada, ¿no? Como explicamos hace 10 años, cuando publicamos nuestro primer informe, pues, los informes no pretenden emitir un juicio sobre la Universidad Española. Existen otras instituciones que vienen realizando esa labor con una razonable eficacia. La intención nuestra simplemente es mostrar qué áreas de información son relevantes de cara a una rendición de cuentas general a la sociedad. De ahí que el análisis nuestro se limite a señalar los porcentajes de cumplimiento de cada una de las áreas seleccionadas. Como podéis ver aquí, ya son casi 10 años acompañando a través de los informes pues el esfuerzo de la universidad por ser transparente, y a lo largo de estos años hemos ido construyendo juntamente con las universidades esas áreas relevantes de información, reformulando nuestros indicadores, incorporando otros nuevos, como veis no han sido los mismos, cuando hemos detectado que era conveniente incluir algún contenido nuevo para responder a las demandas de información de la sociedad. O sea, nosotros entendemos que las expectativas de información de la sociedad no son algo estático y rígido, aunque haya una serie de contenidos que no van a variar, pero también van evolucionando de acuerdo con los nuevos desafíos y retos, y por eso en esos 10 años hemos ido agregando nuevos indicadores, como el relativo a la empleabilidad que veis ahí de los alumnos, el porcentaje del PDI que trabaja en la universidad en la que ha leído la tesis, el funcionamiento del consejo social. Y la universidad ha ido respondiendo. Este primer indicador, el de la empleabilidad, no surgió no estaba incorporado en el primer informe, se incluyó por primera vez en el año, como veis, 2012, y sin embargo, pues las universidades han sabido responder de manera muy positiva a las expectativas, ¿no? Y a lo largo mejorando significativamente la rendición de cuentas en la web sobre todas estas cuestiones. Por estas razones también entendemos que los informes siguen siendo más necesarios que nunca, y sobre todo que el diálogo constructivo que hemos mantenido a lo largo de estos años con las universidades debe seguir enriqueciéndose y ampliándose, ¿no? La reciente iniciativa lanzada por la Fundación AD este primer año, con la creación de los sellos de transparencia de universidades que se otorgan a aquellas entidades que voluntariamente lo soliciten para acreditar el cumplimiento de los indicadores de transparencia, pues es un esfuerzo también más por acompañar a las universidades en su compromiso con la transparencia y las prácticas de buen gobierno, y estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido esta iniciativa y con la oportunidad también que nos ha ofrecido, pues, para mantener un diálogo más transparente y provechoso con las universidades. Y sin más, pasamos ya a los resultados de este primer informe de transparencia de Universidades 2021, que, como sabéis, sigue y hemos seguido la misma metodología. O sea, el análisis de transparencia lo hacemos basándonos en el cumplimiento de un conjunto de indicadores, que en el caso de las universidades públicas son 27 y en el de las privadas 25. El cumplimiento de los indicadores tiene 3 grados, como sabéis, cumple totalmente, cumple parcialmente y no cumple, y cada una de esas grados se le otorga una determinada puntuación. Para obtener la calificación de transparente, pues es necesario cumplir un criterio cuantitativo, que es un número mínimo de indicadores, y también un criterio cualitativo, y es que con independencia del cumplimiento de los indicadores, del número que se saque, sí requerimos que se cumplan siempre los indicadores de información económica y del informe de auditoría para obtener la calificación de transparente. Bien, la primera, digamos, conclusión del informe, y yo empiezo, como os digo, por las fundaciones, por las universidades públicas, es que, como veis ahí, hay dos, ahí se ve el grado de transparencia en estos 10 años, y como podéis ver, como en el año 2011, cuando comenzamos, no había ninguna universidad transparente, el 59% pues era opacas y un porcentaje importante de translúcidas. A lo largo de estos años, pues el porcentaje de las universidades
el porcentaje de transparencia ha ido creciendo de manera considerable. Nosotros hablamos, como veis ahí, de 2 generaciones de informe, una primera generación de informe que termina el año 2016. En el caso de las universidades públicas no hicimos ni publicamos un informe en el 2017 porque hicimos, como recordáis, una revisión de los indicadores para adaptarlos, incorporar nuevos indicadores, sobre todo indicadores que venían encaminados a reforzar un área que a nosotros nos parecía especialmente crítica, que era el área de gobernanza, y después de ese año de reflexión, sobre todo yo creo que de consulta con vosotros y de reformular algunos indicadores, adaptarlos, refinarlos, incorporar unos nuevos, pues lanzamos esa segunda generación de informes en la que ya se incorporaban esos indicadores de gobernanza. Y como veis también la respuesta ha sido muy positiva. Si bien ese primer año, como era lógico, pues se trataba de nuevos indicadores, hubo un descenso respecto al año 2017, inmediatamente las universidades públicas el siguiente año reaccionaron y como veis ahí, el resultado este año pues es muy positivo. O sea, al final lo que hemos visto es que de acuerdo con los indicadores, el 90% de las universidades han obtenido la calificación de transparentes, hay un 10% de universidades translúcidas y por primera vez en la historia de los informes, y digo de los informes de transparencia, tanto de este informe como de otros informes de transparencia que hacemos de otras instituciones, no hay ninguna universidad opaca, con lo cual yo creo que esa es una noticia muy positiva. Luego estos resultados también los matizaremos, pero yo creo que esa es la primera, digamos, conclusión. La universidad pública, los grados de transparencia de la universidad pública son muy altos, como veremos aquí en este cuadro comparativo que compara los grados de cumplimiento de los indicadores y las diferentes áreas entre la edición del año 2019 y esta del 2021. Ha habido un progreso prácticamente en todas las áreas y en todos los indicadores, como veremos con algún matiz. Lógicamente los que tienen un menor grado de cumplimiento, que es el área relativa al Consejo Social, son precisamente los indicadores que introdujimos el año pasado y es lógico que así sea, pues las universidades necesitan ese plazo para adaptar e incorporar esas nuevas exigencias, pero como se ve ya el grado de cumplimiento es muy alto, ¿no? Y ya pasando directamente ya al análisis de las áreas, como podemos ver aquí, pues el indicador del plan estratégico, ahí pues prácticamente lo cumple casi la totalidad de las universidades, las que cumplen solo parcialmente, pues les hemos puesto un cumplimiento parcial, son aquellas que no tienen actualizado el plan estratégico, no que no tengan plan estratégico, no lo tienen actualizado, a lo mejor ha vencido durante el año 2021 y todavía no se ha renovado, está pendiente de aprobación o de renovación, y ahí pues a las que tienen un no cumplimiento simplemente es que no publican el plan estratégico. La información relativa al personal también es una información que ya prácticamente cumplen todas las universidades, tanto la relativa a la información general como el área relativa a las bandas salariales, a la remuneración, en el que solo hay un incumplimiento pues muy poco significativo en este caso porque no se publica, no hemos tenido acceso a esa información. Pasando directamente al tema del gobierno, también es un área de información con un grado de cumplimiento muy alto. La composición de los órganos de gobierno, tanto del Consejo Social como del órgano de gobierno, lo cumplen todas las universidades. La publicación de las actas también, ese 12% de universidades que tienen un cumplimiento parcial, se refiere bien a aquellas universidades que o bien no han actualizado las actas, están publicando las actas del año 2021, no las últimas actas de este año, o bien porque publican las actas de uno de los dos órganos de gobierno, o bien del Consejo de Gobierno o bien del Consejo Social, y esos son los motivos, no las publican las de los dos órganos de gobierno, y ese es el motivo de ese cumplimiento parcial. Los estatutos también tienen un cumplimiento del 100%, y aquí entramos, digamos, en el área en el que hay un grado de cumplimiento menor, como digo,
es hasta cierto punto razonable y esperable, pues se trata de un área nueva, pero como podemos ver aquí hay un porcentaje importante de universidades que cumple el indicador del Consejo Social publicando el presupuesto. El 12% de las universidades, el 12% de universidades que tienen cumplimiento parcial son aquellas que no tienen publicada esa información actualizada, o sea, no publican el presupuesto de este año, y el 14% simplemente no dan esa información. El informe de responsabilidad social, hay grandes diferencias. Hemos dado un 6% a aquellas universidades, luego podemos extendernos un poco más en la explicación de este indicador si lo veis conveniente o necesario, pero un 6% le hemos dado a aquellas universidades que hoy por hoy todavía es un grupo pequeño que digamos, publican el informe de responsabilidad social de acuerdo con los criterios que nosotros tenemos formulado. Es decir, el informe de responsabilidad social tiene que cumplir unos elementos, unos criterios de orden metodológico, y ese 6% de universidades, que son 3, son las que la cumplen. El 43% pues se refiere a aquellas universidades que publican un informe de responsabilidad social, pero a ese informe le falta alguno de los elementos metodológicos. A veces, pues, el problema que nos encontramos aquí es que la universidad, al publicar un informe, digamos, de responsabilidad social, llama a veces informe de responsabilidad social a cualquier tipo de informe que publique temas relacionados con, con los objetivos de desarrollo del milenio o otros contenidos, pero ahí falta la parte metodológica. Como digo, si queréis después nos podemos extender. Y luego hay un porcentaje, en la mitad de las universidades, que siguen sin haber adoptado esta práctica de publicar un informe de responsabilidad social, y que nosotros pues, que consideramos que es un informe que tiene especial trascendencia, y por eso se lo atribuimos también al Consejo Social, porque de alguna manera es el informe que rinde cuentas a la sociedad de los compromisos, las expectativas, las demandas de información, los asuntos críticos que preocupan a la sociedad, ¿no? Entonces es la rendición de cuentas externa más importante que hace la universidad. Y luego está el informe de actividades, que también se trata de un indicador nuevo, o sea que ahí también tiene su cierto sentido que haya un cumplimiento todavía muy bajo. Solo hay una universidad que cumple totalmente las exigencias del informe de actividades. Uno de los temas que nos encontramos también a la hora de formular este indicador es que nadie ha determinado, ni está dicho en ningún sitio, cómo debe ser el informe de actividades del Consejo Social. Entonces nos encontramos, pues lógicamente, ahí con todo tipo de modalidades o formatos, y nosotros en la formulación del indicador hemos incluido 4 o 5 elementos que nos parecen importantes, y sobre todo que están encaminados a impulsar determinadas prácticas de buen gobierno. Las que publican ese 73% de universidades que tienen un cumplimiento parcial son aquellas universidades que publican el informe de actividades, pero les falta alguno de los contenidos que nosotros exigimos. Los contenidos que suelen omitir más y que nosotros hemos incluido son, por una parte, que el informe publique el porcentaje de asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones. Ese es uno de los contenidos más que a veces suele faltar, y sobre todo el más difícil todavía de incorporar, porque estos órganos de gobierno no han adoptado todavía esa práctica. Es un contenido en el que den cuenta de la evaluación de desempeño del propio Consejo, que es una práctica que todavía no se ha incluido. Esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho reforzar. El Consejo Social es el órgano también que, de acuerdo con la ley orgánica del sistema universitario, le compete rendir cuentas a la sociedad. Es el órgano que hace de puente entre la universidad y la sociedad, y por tanto es un órgano que tiene una función muy crítica desde el punto de vista de actuar de contrapeso, desde el punto de vista de identificar cuáles son las expectativas de interés, desde el punto de vista también, aparte que tiene otras facultades importantes, como es la aprobación del presupuesto, de la estrategia, de la calidad de las titulaciones. Como vemos, al final es un órgano de gobierno de enorme trascendencia, y es el órgano de supervisión. Y entonces a nosotros nos interesa mucho reforzar su papel. Por eso también en el informe, igual que el año pasado,
hemos analizado, de ahí también digamos, la pertinencia de pedir que se informe de cuál es el presupuesto del Consejo Social. Con la información que habéis dado, pues hemos podido analizar cuál es el presupuesto del Consejo Social y ahí advertimos unas enormes diferencias entre el presupuesto de las diferentes universidades. ¿Sí? Diferencias que básicamente, como veis ahí, pues hay pocas universidades en las que el Consejo Social cuente con un presupuesto importante, y las diferencias son casi 12 o 13 veces. Y luego hay muy pocas universidades, solo un 50% de las universidades, que ese presupuesto del Consejo Social cuente con una partida de gastos de personal. Y eso nos parece importante, porque si efectivamente estamos hablando de un organismo de supervisión que, de acuerdo con la ley, tiene que estar dotado de recursos económicos y humanos suficientes, hoy por hoy no lo está en la mayoría de las universidades y son órganos, o ya por así decirlo, muy de papel, con muy pocos recursos, y es un tema que hay que fortalecer. Aquí hemos establecido también una especie de ranking sobre la fortaleza y consistencia del Consejo Social, en el que hemos cruzado esas dos variables, ¿no? Pero que queremos también que sirva a las universidades para reflexionar y ver qué se puede hacer para fortalecer ese órgano de gobierno que tiene tanta importancia y tanta trascendencia en la supervisión y rendición de cuentas en la universidad. Pasando ya al tema del siguiente indicador, que son las entidades dependientes, pues también aquí, como veis, es un indicador pues prácticamente que lo cumple la totalidad de las universidades, y solo hay una que efectivamente pues no dé información sobre las entidades dependientes. También es un indicador nuevo que introdujimos hace 2 años y, como veis, pues también las universidades han respondido de manera muy favorable. La oferta y demanda académica también son indicadores, áreas en las que ya hay un grado de transparencia muy importante. El cumplimiento parcial simplemente se debe a que la información pues no está actualizada. Cuando pedimos información sobre la demanda y oferta anual, nos estamos refiriendo lógicamente al año académico 2021-22, o sea, la oferta y demanda académica, y cuando hablamos de la evolución de la oferta y demanda académica nos referimos a los 3 años anteriores, ¿no? Aquí los que cumplen parcialmente son los que no tienen actualizados estos datos, pero como veis también es un área con un grado de cumplimiento muy importante. El personal docente e investigador también es un área que ha tenido un incremento muy importante, con prácticamente la totalidad de las universidades que dan información sobre el perfil académico investigador de sus profesores, que esto, como sabéis, pues es un indicador que en los primeros años apenas lo cumplían unas universidades, pero se ha avanzado mucho en estos años. El tema de la información sobre los profesores extranjeros también es muy, muy alta, y ahí el cumplimiento parcial se debe, ese 4%, a aquella universidad pues que no tiene actualizados los datos este año. Y por último está el nivel de endogamia, ¿no? Que quizá es el indicador que menos grado de cumplimiento tiene, también porque es un indicador que también introdujimos hace 2 años. Es un indicador nuevo, es una información que antes no daban las universidades. Como me voy a referir a continuación, y ya os adelanto, lo vamos a reformular hablando con algunos de vosotros y atendiendo a alguna sugerencia. Vamos a reformular ese indicador en la siguiente manera. Bueno, y el área de alumnos siempre ha sido un área también con un grado de información muy importante. El nivel de endogamia de las universidades lo hemos reformulado porque, atendiendo a alguna sugerencia de las universidades que nos pareció muy razonable, es decir, hay universidades españolas que siguen la práctica de algunas universidades anglosajonas, que antes de contratar a aquellos profesores que se han doctorado en la universidad, exigen que haya un plazo por lo menos de 5 años, y para que los profesores puedan de alguna manera desarrollar su carrera universitaria o sus actividades de investigación en otras universidades, y luego al cabo de 5 años
pues la universidad los pueda contratar. Efectivamente, a nosotros nos parece que esa práctica no se puede incluir dentro, de alguna manera, del porcentaje de endogamia, porque esos profesores han tenido movilidad, han salido fuera, han tenido la capacidad de desarrollarse, de realizar investigación, incluso a veces de trabajar en otras universidades, y al cabo de unos años han vuelto. Por eso también hemos incluido esa nueva formulación a partir del próximo informe, en el que, bueno, como veis ahí, la universidad publicará el porcentaje de profesores contratados que han leído la tesis en la misma universidad que los contrata antes de haber transcurrido un plazo de 5 años desde la lectura de la tesis, para ajustar más el indicador a esa realidad y no penalizar a aquellos profesores, como digo, que se han doctorado, pero han tenido una movilidad fuera de la universidad durante un periodo de tiempo que nos parece razonable, ¿no? La información económica, ahí, como veis, también tiene un grado de cumplimiento importante. Luego me referiré al indicador que más incumplimiento tiene, que es el de auditoría, pero en general los cumplimientos parciales que veis allí pues se refieren a aquellas universidades que no tienen actualizada la información, que han publicado un presupuesto que no corresponde, en este caso, al ejercicio corriente, al 2022, o que han publicado los estados financieros o la memoria de cuentas anuales, no la correspondiente al 2021, sino en años anteriores, ¿no? Y luego está la información de la publicación de la auditoría externa, en el que, como veis, hay un incumplimiento parcial importante, y ese se refiere a la falta de la actualización. A veces se trata de, en la mayoría de los casos, de universidades que no hacen una auditoría externa, sino que dependen de un organismo externo, normalmente pues un tribunal de cuentas, la Cámara de Contos, la Cámara de Cuentas correspondiente de la comunidad autónoma, que es la que se ocupa de realizar la revisión, pero la realiza con mucho retraso, ¿no? Luego aquí me referiré a cómo abordar ese problema al final en las conclusiones, ¿no? Pero también es un tema que nos preocupa a veces, el enorme retraso que hay en la verificación de las cuentas de algunas universidades. Y por último, ya pasamos a los resultados, que, como veis ahí, pues también hay un grado de cumplimiento pues por encima del 80% prácticamente en todos los indicadores, y el cumplimiento parcial pues se debe a aquellas universidades que a veces han publicado datos no actualizados, no correspondientes al año académico 2021, y un porcentaje muy pequeño, como veis, que no publica esos indicadores, pero en general los resultados, como veis, son muy positivos. Como conclusiones finales, antes de pasar al análisis de las universidades privadas, pues vimos que hay una importante y significativa mejoría. O sea, hay un 90% de universidades transparentes. O sea, yo creo que es una muy buena noticia. No hay ninguna universidad opaca, por primera vez desde la publicación de estos informes, y por primera vez desde la publicación de todos los informes que venimos haciendo desde el año 2009 a distintas instituciones. O sea, por primera vez no hay ninguna institución opaca en el sector universitario, ¿no? Y luego el porcentaje medio de transparencia es muy alto. Está situado en un 86%. Yo creo que eso es una nota positiva, ¿no? Las pequeñas diferencias que, como habéis visto, puede haber entre las universidades, pues se suelen deber básicamente a dos temas, que es a la falta de actualización de datos. Simplemente pues ahí lo que ha podido pasar y lo que ocurre, pues pues las universidades tendrán que ver cómo introducen cómo actualizan esos datos. Hay datos académicos, hay datos relativos a la información económica, que nos referiremos al final en las conclusiones. Esas son, digamos, las pequeñas diferencias que puede haber. Y el área que muestra menor grado de cumplimiento, como veis, es la relativa al Consejo Social, que es el área más joven y que, por tanto, bueno, pues es razonable que tenga un menor grado de cumplimiento, porque las universidades pues van a tardar lógicamente un tiempo en incorporar estas prácticas y estas nuevas exigencias, pero pese a las limitaciones legales que pueda tener también el Consejo Social, a nosotros nos parece que el Consejo Social también tiene mucho margen de mejora. Por una parte, para mejorar la calidad de sus informes, ¿no? Tanto del informe de actividades como el informe de responsabilidad social. O sea, que la rendición, y sobre todo teniendo en cuenta que es el órgano que debe rendir cuentas a la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay que mejorar la calidad
del informe de actividades del Consejo Social. Y también el Consejo Social tiene que aumentar en la misma línea, que está incluido en los indicadores, algunas prácticas de un gobierno para que realmente pueda hacer esa labor de supervisión tan necesaria. Y sin más, yo doy la palabra ahora a Ángel Luis, que os va a comentar también brevemente los resultados de las universidades privadas. Muchas gracias, Javier. Como se ve en esta evolución de las universidades privadas, se incorporaron a los informes un año después que las universidades públicas, en 2012. Y poco a poco, como se ve en la gráfica, se fueron incorporando en nuestras sugerencias y avanzando en transparencia todas las universidades. Pero hemos comprobado que en los últimos años, en la segunda generación de los informes, ahora mismo se han estancado en un 23% de universidades privadas que son transparentes, y aunque ha disminuido en unos puntos el porcentaje de universidades opacas, se mantiene más o menos en el mismo orden que en el último informe del año 2019. Respecto al cumplimiento global de los indicadores, pues se observa que más o menos, como ya he dicho antes, se mantiene en el mismo orden, mejoran algunos en concreto y algún porcentaje, pero es una ligera mejoría, sobre todo en contraste con el que Javier ha comentado antes de las universidades públicas, que en el último año ha mejorado notablemente. Si pasamos al comentar cada uno de los indicadores, pues vemos, por ejemplo, en el primero del plan estratégico, que se mantiene igual que en el informe del 2019, un 69% de cumplimiento. Respecto a la información general, pues el 62% de las universidades publican esa información general y hay un 12% de cumplimiento parcial que hemos otorgado a aquellas universidades que no han actualizado los datos. Y sobre las bandas salariales, pues aunque ha mejorado notablemente respecto al último año, que se encontraba en un 19% de cumplimiento y hemos pasado al 46% de cumplimiento, todavía es mayor el número de universidades que no publican esas bandas salariales. El área de gobierno es la que más porcentaje, o una de las áreas con mayor porcentaje de cumplimiento global. Es el primer año, como sabéis, que hemos añadido el indicador de titularidad. Y son 12 las universidades que en su web informan sobre la titularidad de la universidad privada. Es el primer año que todas las universidades privadas publican la composición de los órganos del órgano de gobierno. Y luego, respecto a las reuniones y acuerdos, pues es un indicador que aumenta del 23% del informe del año 2019 al 35%. Y el 15% de universidades que hemos puesto con cumplimiento parcial se debe principalmente a que no están actualizados la información de las actas que publican de las reuniones, no son correspondientes al último año. Y como se ve, pues respecto a los estatutos, casi la totalidad de las universidades, salvo 4, publican todos los documentos legales por las que se rigen. Respecto a la información sobre las entidades dependientes, se mantiene el mismo número que en el informe anterior. Son 15 las universidades, que nos da un 58% de cumplimiento, que proporcionan esa información, aunque todavía nos parece alto, 11 el número de universidades que no dicen nada respecto a las entidades dependientes. Respecto al indicador de oferta y demanda académica, pues se nota la mejoría en los últimos informes. Ha incrementado la información sobre la demanda y oferta de un 38% al 50%, como se observa. Y el de evolución y demanda pues, es muy parecido. Son 12 las universidades que publican este indicador. Luego, respecto al indicador de personal docente e investigador, aumenta también el porcentaje de cumplimiento. Son prácticamente todas las universidades, 21 las que publican datos sobre el currículum de los profesores, y el resto, pues, o bien no lo hemos encontrado o es de difícil acceso. Luego, respecto al porcentaje de cumplimiento del nivel de endogamia y de profesores extranjeros, se mantiene igual que en la edición anterior del informe. Como al igual que en las universidades públicas, la información sobre canales de comunicación y becas de ayudas de los alumnos
es 100%, todas las universidades facilitan información y muy bien estructurada y de fácil acceso para que sus alumnos puedan disponer y conocer pues, esta información. Y ahora, respecto al área económica, que es, como podéis observar, el área de menor cumplimiento del informe. Hay solo 2 universidades que publican todos los datos que pedimos en cada uno de los indicadores. Por resaltar algunas cosas sobre el presupuesto, se pasa de un 0% de universidades que publicaban el presupuesto del año en el 2019 a un 15%. Aumenta el número de universidades que publican ese presupuesto y luego les hemos dado un cumplimiento parcial a aquellas que no publicaban el presupuesto del año académico, del curso académico 21-22. Respecto a los estados financieros, disminuye un poco el porcentaje del cumplimiento, del 42% al 27%. Y respecto a la memoria y cuentas de auditoría, son el mismo, el número de universidades, 5 que publican información sobre las cuentas y las cuentas anuales y la auditoría. Y respecto a los resultados, pues como la tónica de todo el informe ya he comentado, no varían prácticamente nada a los del informe anterior. Se nota ese estancamiento, entre comillas, de las universidades privadas. Respecto a la investigación, son mayoría, 17, las universidades que publican información, toda la información que nos parece adecuada para dar por cumplido este indicador, que son las tesis defendidas, patentes, proyectos de investigación y publicaciones de los JCR. Y respecto al resto de indicadores, pues como ya digo, se mantienen igual. En general, el ranking y las universidades que lo cumplen totalmente son 17, alumnos fuera de la comunidad. Y brevemente, las conclusiones de las universidades privadas, pues como se ve, son 23% de las universidades son transparentes, 6 de las 26 universidades que hemos analizado. Y un 35% de universidades opacas, que todavía nos parece, sobre todo con respecto a las universidades públicas, un número alto de universidades. Y el porcentaje medio de transparencia es un 57% respecto al 86% de las universidades públicas. Se aprecian grandes diferencias, como ya digo, entre las universidades. Hay solo un grupo de 6 universidades que se encuentran al nivel de las universidades públicas. Y luego muchas, y hay disparidad a la hora de presentar los datos, también entre las universidades privadas. Y los resultados de este análisis principalmente arrojan pues, que, como ya he dicho, el principal obstáculo que nos parece de la transparencia es la información económica. Solo un tercio publican la información que nos parece relevante sobre la economía de las universidades privadas. Y luego, con el análisis que hemos hecho del nuevo indicador, pues vemos que las universidades más opacas, los resultados que han arrojado es que suelen ser de sociedades mercantiles. Javier, te paso la palabra ahora. Bueno, pues ya para concluir, ¿no? Yo creo que hemos resumido, yo resumiría las conclusiones del informe en las recomendaciones, más que conclusiones. Las conclusiones ya las hemos avanzado, pero las recomendaciones de mejora, porque ha habido lógicamente mucha mejora en las universidades públicas, no tanto en las universidades privadas, sí en algún grupo de universidades privadas, pero no de manera agregada, pero las recomendaciones, una se refiere a la información económica y la auditoría externa. La información económica no es el único contenido de información relevante, pero resulta crítico para poder evaluar el grado de compromiso real con la transparencia de las instituciones. Una información económica que no está verificada y acreditada por una institución externa e independiente no deja de ser una opinión de parte interesada por muchos controles internos que existan. Las universidades públicas, en ese sentido, pues yo creo que tienen que hacer un esfuerzo mayor para que la información económica esté auditada en un plazo razonable. Y plazo razonable es no más tarde de un año a contar desde el último ejercicio económico cerrado. Algunas universidades públicas, sobre todo, presentan su información económica auditada con 2 o 3 años de retraso debido a la dilación de los organismos supervisores, ¿no? Oficiales, Cámara o Tribunal de Cuentas, como os comentaba anteriormente. Y esta demora nosotros entendemos que debe corregirse.
bien reforzando la supervisión con una sociedad auditora privada, como hace el resto de las universidades, o sea, que tengan que supervisarlas un organismo público no impide que el Consejo Social, que en este caso es el organismo supervisor, no pueda contratar una auditoría externa privada, o sea, que refuerce esos mecanismos de control, sobre todo cuando hay retrasos que van más allá de los 4 años, o sea, ya en algún caso, y no podemos no tener una información externa que nos dé información independiente sobre la situación patrimonial y financiera de la universidad, o como digo, o contratando esa auditoría externa de una entidad privada, una sociedad auditora, o bien presionando al supervisor público para que desempeñe sus funciones con más celeridad, ¿no? Que eso yo entiendo que es muy complicado y muy difícil, pero siempre queda esa alternativa de reforzar esos mecanismos de control y de transparencia, ¿no? Y en el caso de las universidades privadas, el problema no es el retardo, digamos, o el retraso en la realización y publicación de la auditoría externa y la información económica, sino en su resistencia a publicar los resultados, ¿no? La información económica. Todas las universidades privadas, yo creo que están legalmente obligadas a someterse a una auditoría externa, o sea, es una obligación legal. En algunas universidades la titularidad pública corresponde a una fundación, es decir, a una entidad exenta fiscalmente, con lo cual también existe como una mayor obligación de rendir cuentas a la sociedad. Y realmente pues no publicar la información económica solo contribuye a transmitir en general una imagen de opacidad, ¿no?, sobre la situación patrimonial y financiera de la universidad, con lo cual la recomendación a las universidades privadas es que realmente se esfuercen por publicar la información económica. La segunda recomendación se refiere al Consejo Social. El Consejo Social, pues de cada universidad, y la Conferencia General, yo creo que los consejos sociales deben hacer un mayor esfuerzo para fortalecer las capacidades y recursos de estos órganos de gobierno, exigiendo también una mayor dotación económica de recursos y de recursos humanos. Y es importante que el Consejo Social se asegure, que además es el órgano responsable de aprobar los presupuestos, pues es importante que el Consejo Social se asegure de que dispone de los recursos necesarios para poder desempeñar con eficacia sus funciones de gobierno y supervisión. Y en concreto, tiene que contar con un presupuesto adecuado a las responsabilidades que se le han asignado, porque por hoy no lo cuenta, los presupuestos son irrisorios, los presupuestos de algunos consejos pues, son absolutamente desproporcionados entre los fines perseguidos y los medios con los que cuentan, las exigencias también que se le piden. El Consejo Social debe también contar con una estructura propia que dependa jerárquica y funcionalmente del mismo y que le permita ejercer con eficacia e independencia las labores que le atribuye la ley. Y si el 50% no cuenta con partidas de personal, es muy difícil que eso ocurra y no pueden apoyarse en la estructura de la universidad porque tiene que ser lógicamente, al ser un organismo independiente de supervisión, que depender directamente de ellos. Y el Consejo Social, por último, debe mejorar su rendición de cuentas a la sociedad, para lo cual sería también muy conveniente que mejore el contenido y estructura de sus informes y actividades y asuma también un papel mucho más activo en la elaboración y aprobación del informe de responsabilidad social. La tercera recomendación se refiere a la transparencia en la titularidad de las universidades privadas. Todas las universidades privadas deberían dar cuenta de quiénes son sus titulares, sea una sociedad mercantil, sea una fundación, sea una institución que pertenezca a la Iglesia, quién está detrás, quién lo gobierna, y esa información no siempre está disponible, ¿no? Se da además la circunstancia, como hemos puesto ahí, que las universidades privadas cuyo titular es una sociedad mercantil, pues son también las que presentan mayores índices de opacidad, ¿no? Y eso no tiene absolutamente, en nuestra opinión, ningún sentido. Luego hay una recomendación ya también menor, que es la actualización y el desglose de la información. Aunque hay mucho, bueno, pues como hemos visto, los pequeños avances que hay que dar para obtener una transparencia, un cumplimiento total, se deben exclusivamente a la falta de actualización de esa información. O sea, en ese sentido, pues yo creo que ahí pues hay que hacer también se puede hacer un poquito de mayor esfuerzo para actualizar esa información. Y por último, respecto a los resultados de investigación, ahí hayamos de visibilidad, actualidad y cuantificación.
bueno, las universidades en este indicador pues también nos parece que deben seguir haciendo un esfuerzo por ofrecer información cuantitativa y actual sobre el resultado de sus actividades de investigación. A veces, de alguna manera, se da información sobre el número de actividades de investigación, pero no sobre el impacto que esas actividades de investigación tiene en términos de publicaciones, patentes, etcétera, etcétera. Y sigue siendo habitual que algunas universidades se limiten a informar de las actividades sin mencionar como resultados concretos que producen esas actividades, así como que datos publicados están o que los datos publicados estén desactualizados, ¿no? Y con esto yo termino la presentación y si os parece, pues tenemos aquí como unos 5 o 10 minutos para preguntas, dudas que queráis plantearnos. Yo no sé si, Esther, tenemos alguna o nos ha llegado alguna pregunta, alguna duda. Sí, te cuento, Javier. Algunas estoy contestando yo, que es sobre la muestra o sobre el ranking, si va a salir o no va a salir, si quieres tú dar algún matiz más. Sí. Nos dice Mercé, la asesoría jurídica de la institución no recomienda publicar el porcentaje de asistencia a las reuniones del Consejo Social de manera nominal. Solo no hay problema a nivel agregado. Quizás deberíamos revisar este indicador teniendo en cuenta la ley de protección de datos, nos dice. No hay ninguna objeción legal a la publicación de ese dato. Tanto los informes anuales de gobierno corporativo de las fundaciones, como el informe de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, exigen legalmente la publicación de ese dato. Con lo cual, si las fundaciones y las empresas pueden dar ese dato, yo entiendo que no tiene por qué haber ningún inconveniente para dar esa información básica, que es muy importante para evaluar el grado y el deber de diligencia de los miembros del órgano de gobierno en el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿no? Y de hecho, pues muchas universidades lo han dado. Quiero decir, como hemos visto, son muchas. Ya yo creo que hay cerca de 7 o 8 universidades públicas que este dato lo han dado. Y el dato, al final, lo que termina reflejando es que hay un porcentaje importante de vocales de los consejos sociales que no asisten y no han asistido a ninguna de las reuniones. Y sin embargo, el Consejo Social no toma ninguna decisión en ese sentido. Entonces, por eso nos parece que es importante que eso quede reflejado. Entonces, no sé lo que os ha dicho la asesoría legal, pero como digo, eso, digamos, contradice la práctica que vienen siguiendo las empresas y las fundaciones. Respecto al ranking, no, como sabéis, este año no hay ranking. Nosotros dejamos de publicar el ranking. Nosotros ya a las universidades que estén interesadas en obtener una acreditación del grado de cumplimiento tienen la posibilidad de solicitar ese sello de manera voluntaria a la fundación, pero nosotros el informe solo publica los datos agregados, o sea, ahí vamos a publicar solo el grado de cumplimiento, aunque lógicamente, como veréis, en el análisis que hacemos de cada uno del cumplimiento de cada uno de los indicadores, sí aparece reflejado qué universidades cumplen cada uno de ellos. O sea, que es fácil, digamos, extraer la información de... cualquier universidad puede, a la hora de analizar el texto del informe y la explicación del grado de cumplimiento, ver si cumple, no cumple o cumple parcialmente. O sea, esa información está disponible para todos. Vale, nos pregunta Martín, no sé hasta qué punto es adecuado medir la transparencia de universidades públicas y privadas con los mismos indicadores, ya que las partes interesadas son distintas. No son los mismos. Hay algunas cosas que han variado. Como veis, nosotros hemos diferenciado dos áreas concretas. El área de gobierno, que es la de los consejos sociales, no se aplica a las universidades. Y yo no, digamos, o sea, que hay diferencias. O sea, hay diferencias desde el punto de vista de indicadores. Hay algunos indicadores que solo se refieren a las universidades públicas. Desde el punto de vista de los grupos de interés, esa es la única diferenciación que hemos visto. O sea, la necesidad que hay de que la universidad privada no tiene un consejo social, no tiene un órgano establecido legalmente para que rinda cuentas a la sociedad. Al fin y al cabo, pues la universidad pública se financia con financiación pública y hay un organismo
que se ha establecido que le compete la función de aprobar ese presupuesto, de realizar un control sobre la ejecución del presupuesto y rendir cuentas. Entonces, ese sentido lo hemos visto. Pero no hay ninguna otra, digamos, diferencia que nos haya parecido relevante y que, salvo esa, y que justifique que los indicadores sean diferentes, aunque estamos encantados de escuchar cualquier propuesta en este sentido. Fenomenal. Preguntábamos por aquí, a ver, perdona, desde la UNIR, que en cuanto a los datos económicos, ¿valdría repetir los datos del mercado bursátil del grupo? Nos comentasteis que poner el enlace en los datos no es suficiente, sino que tiene que estar los datos de forma cuantitativa en la web. Vamos a ver. Los datos económicos no puedes referir a los datos bursátiles, porque los datos bursátiles, lo único que nosotros, los datos que estamos pidiendo a las universidades privadas es la información, son los estados financieros, son sus cuentas generales, que incluyen pues, los estados financieros, la memoria de cuentas generales y un informe de auditoría externa. Si nos remiten a los datos bursátiles, ahí lo que nos van a dar es información sobre la situación, digamos, sobre la situación, digamos, el valor de accionarial que tiene el valor que tiene la universidad, que es un dato que nosotros no pedimos. Es decir, si hay un enlace, si la remisión a esos datos bursátiles, como digo, los datos bursátiles no estamos pidiendo ninguna información sobre la capitalización de la entidad titular, lo que estamos pidiendo es algo muy concreto. Si hay una referencia en cualquier caso, si hay una referencia a un enlace que nos dirige a un organismo en el que esa información se puede encontrar de manera sencilla, pues nosotros encantados, o sea, la damos por buena. Al final, lo que nosotros pedimos para que se cumplan los criterios metodológicos es que esa información se pueda encontrar de manera accesible y visible, de manera sencilla. Entonces, si la Universidad UNIR en la información económica nos dirige a una instancia en la que esa información de los estados financieros, de la memoria de cuentas, del informe de auditoría externa se pueden localizar de manera sencilla, nosotros la damos por buena. Pero ese enlace tiene que ser visible y eso también forma parte de nuestra metodología, ¿no? Facilitar, todo lo que sea facilitar la información al internauta que esté interesado, no complicarle la vida con 5 o 6 niveles de navegación en el que a veces se hace complicado o difícil encontrarla, ¿no? No te oigo, Esther. Se te ha ido la... No sé si te has... No te oigo. Perdón. Pregunta Carla de la UPF, creo que sería interesante no solo medir la publicidad activa de las universidades públicas, sino también el nivel de respuesta y de resoluciones estimadas en derecho de acceso a la información pública. Sí, estamos de acuerdo. O sea, vamos a ver. Y yo la propuesta, o sea, nosotros como os comentamos, encantados de escuchar propuestas de mejora de este estándar de transparencia de universidades públicas y privadas. Para nosotros cuando incorporamos un indicador nuevo, tratamos de ser muy prudentes. Tampoco se trata de cargar a la universidad con 30, 40, 50 indicadores. Cuando hicimos ese parón en el año 2000, hace 2 o 3 años, para revisar los indicadores y actualizarlos, como os acordáis, lo que hicimos es una encuesta entre vosotros para preguntaros cuáles de los indicadores que nosotros pedíamos os parecía que habían dejado de tener relevancia, cuáles os parecía que deberían ser reformulados porque no respondían de alguna manera técnicamente o eran confusos, y qué otros que no estaban incluidos os parecía que debían incluirse, ¿no? Entonces, nuestra intención, lógicamente, es incorporar nuevos indicadores, pero eso lo haremos siempre en consulta con vosotros. Es decir, si al resto de las universidades les parece oportuno y conveniente que se incorpore, que digo, a nosotros nos parece una buena idea, ese indicador
que no solo refleje digamos, la publicidad activa, sino la capacidad de respuesta que tiene la universidad a las preguntas de los diferentes grupos de interés, nos parecerá perfecto. Pero esa incorporación solo la vamos a hacer después de una consulta en la que nos diga que la mayoría está de acuerdo, porque al final puede haber otros indicadores que les parezcan más pertinentes, ¿no? O les parezcan más... entonces eso, gracias por la sugerencia y probablemente a final de año pues os dirigiremos un correo para que nos podáis hacer sugerencia proponiéndonos alguna reformulación o la incorporación de un indicador nuevo y que nos podáis también dar una respuesta de alguna manera conjunta o colectiva, también para que nosotros podamos incorporarlo, pero atendiendo digamos, a una opinión mayoritaria, por así decirlo. Gracias. Dice Álvaro Herrera de la UBU, como habéis indicado, en algunos casos el incumplimiento de algunos indicadores se debe exclusivamente a la temporalidad en la publicación de los datos. Por ejemplo, el inmenso retraso en la aprobación de los presupuestos anuales. Quizás sería interesante reconsiderar esto, dado que se consideran como no transparentes algunas cuestiones que solo dejan de serlo por no llegar a los plazos fijados en la metodología. Bueno, los presupuestos no. Yo entiendo que los presupuestos no, porque los presupuestos se tienen que aprobar a comienzo de año. Probablemente se refiere más al informe de auditoría externa, porque los presupuestos, una universidad, los presupuestos, lógicamente, nosotros analizamos que los presupuestos de 2022, que entendemos que son presupuestos que se trabajaron a finales del 2021 y se aprobaron a comienzo de año, con lo cual el presupuesto, igual que el presupuesto de 2023, se tendrá que estar trabajando ahora y aprobar dentro de los primeros 3 meses. O sea, yo entiendo que ahí probablemente se quiera referir más a el informe de auditoría externa, que ahí sí dependen más algunas universidades del trabajo que les hagan sus supervisores, que son públicos, y entonces pues al final terminan... Hombre, terminar pagando, yo creo que no... O sea, nosotros no podemos valorar... hay que verlo también teniendo en cuenta el resto de las universidades. Nosotros no podemos dar la misma valoración a aquellas universidades que publican la información de manera actualizada que aquellas que no lo hacen. Porque aquellas que no lo hacen, si os acordáis, también modificamos la valoración. En nuestros primeros informes, aquellas que no publicaban el informe de auditoría del ejercicio cerrado, en los primeros informes les dábamos como no cumplido. Precisamente para no penalizarlas, establecimos este criterio de semáforos de cumplimiento parcial, para no penalizarlas. Entonces, pero no podemos darles la misma valoración y puntuación a aquellas que sí publican los datos de manera actualizada que a aquellas que no lo hacen, sobre todo cuando existen alternativas. Yo creo que las alternativas que existen es si el organismo fiscalizador externo público no cumple en plazos, el Consejo Social siempre tiene la alternativa de pedir un control externo, que es un informe de auditoría externa. Nada se lo impide, ¿no? Entonces, esa es la opinión que nosotros tenemos. Muy bien. Y respecto a la endogamia del profesorado contratado, ¿qué figuras contractuales se consideran? ¿Vinculación permanente? No lo hemos contemplado. No hemos contemplado la... digamos, es una propuesta que no hemos analizado. Entendemos también que es una información que, por una parte, vosotros ya estáis dando al sistema de información universitaria, todas las universidades, es una información que nosotros podemos... Todas las universidades están dando esa información y es pública al sistema... el sistema este de información universitaria, con lo cual no sé cuáles son los criterios que utilizan, pero nosotros damos por válidos los criterios que utilice el Ministerio de Educación, que son los mismos que nosotros, pero no, como digo, no es un tema que hayamos contemplado, ¿no? Lo que nos preocupaba más con el tema del grado de endogamia era el comentario que os he hecho al principio, de decir, oye, no se puede tratar de la misma manera
aquel profesor que ha sido contratado inmediatamente después de defender su tesis y aquellos otros profesores que han sido contratados, pero ha pasado un periodo de vacancia de casi 5 años en el que sí se demuestra que hay una movilidad, etcétera, etcétera. Es el tema, de alguna manera, que nos preocupaba más. Pero no tengo yo criterio sobre este tema. O sea, que cualquier sugerencia la recibiremos encantada. Preguntaban también cuál ha sido el criterio de selección de las universidades sobre las que se ha trabajado en el informe, es decir, los criterios de la muestra. Bueno, ahí acudimos también a las que estaban en la CRUE, o sea, la muestra hemos mantenido, la venimos manteniendo desde hace 10 años, no ha sufrido modificación. Algunas siguen siendo las 49 universidades públicas y las me parece que son 27 privadas. Es probable que se hayan aprobado algunas universidades privadas que no hemos incorporado. Es cierto que se han aprobado en estos últimos años y no lo hemos revisado, pero la muestra, también como este era el primer año que hacíamos el informe de manera agregada, la hemos querido mantener y puede que falte alguna y que tengamos que incorporar. Pero como vemos, la muestra es la muestra es la muestra de universidades que aparece en el portal de la CRUE. Vale, preguntaban también sobre los indicadores del Consejo Social, que dónde podían consultarse. Yo he explicado que están en el informe, pero si quieres tú hacer alguna mención más. Y si no, pasamos a la siguiente, que es en relación a las auditorías externas. ¿No consideran que lo público debe auditarse desde lo público? Sí, vamos a ver, los indicadores del Consejo Social están en el informe. Y ahí en el informe, cuando os cargáis el informe, pues los tenéis ahí a disposición, igual que el resto. Las entidades públicas deben someterse a una auditoría de lo público, pero si resulta que las instituciones públicas están retrasando la fiscalización, como digo, con plazos que incluso llevan más allá de 4 o 5 años, algo habrá que hacer. Entonces, si no funciona lo público, pues existe la alternativa de reforzar ese control mediante una institución externa, independiente, privada, que pueda realizar esa función. O sea, es verdad, o sea, yo estoy encantado, pero si no se hace, pues algo... O sea, lo que no se puede es, que es lo que a nosotros nos parece, lo que no nos parece responsable es no contar con una información externa independiente sobre la situación financiera y patrimonial de la universidad durante un periodo que a veces, como digo, excede los 4 años. Y no sabemos cómo está. Entonces dices, pues algo hay que hacer. Pero por supuesto que coincido en que lo más práctico y lo propio sería que esa función la realizasen los organismos supervisores, pero es que no la están haciendo. Perfecto, Javier. Pues por aquí creo que nada más. Ya están despidiendo y dándonos las gracias. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Como os comentaba, el informe lo tendréis disponible a partir de las 11:30, ya dentro de media hora lo empezaremos a colgar a la web. Las universidades que han solicitado también los informes TUN los recibirán todas a lo largo de la mañana. Y de nuevo felicitar a las universidades públicas y también el esfuerzo que han hecho las privadas por los resultados. Y nada, nos veremos el año que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.